Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Alarcón. Él es el presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Fernando. Hay varios temas de los que tenemos que hablar en el Ecuador. Uno de ellos, la inseguridad. No se puede hacer ciudadanía y peor pensar en el desarrollo si no hay seguridad. El presidente de la República está planteando el que se habilite la posibilidad de que vengan fuerzas militares del exterior a ayudarnos en esta lucha. ¿Cuál es el pensamiento de quien dirige esta fundación? Fernando, gracias por la invitación. Ante delincuencia internacional, respuestas internacionales. Ecuador está enfrentando un fenómeno que no corresponde solo a algo que ocurre dentro de sus fronteras, sino a fenómenos que se vienen dando a lo largo y ancho de América Latina e incluso, diría yo, en el mundo. Nuestra capacidad de reacción frente a lo que está pasando es limitada y por lo tanto el auxilio y la ayuda de otros países con mayor experiencia y capacidad que nosotros es requerida, sin duda alguna. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una acción ejecutiva inmediata a través del Departamento de Estado, declaran grupos terroristas a 5 de México, 2, uno de Venezuela y otro de El Salvador. Y en esa acción limita cualquier tipo de relación, incluso a personas aparentemente lejanas a estos delincuentes, pero que en lo posterior no podrán, por ejemplo, hacer transacciones económicas en los Estados Unidos, no podrán viajar a los Estados Unidos. Se ve que hay un deseo ahí de cortar a tiempo lo que les está sucediendo con la delincuencia. Y mira ¿Por qué no hacer lo mismo en países como el nuestro? Mira, Fernando, que hay que prestar mucha atención a un país como Ecuador por el hecho de que estamos dolarizados. Y si el crimen organizado, la delincuencia transnacional, el narcotráfico, en alguna medida se mete en los Estados Unidos, es por la facilidad de transacciones con la moneda, la misma moneda que por nuestro país ha pasado 25 años y hasta un poco más. Así es que ese tipo de cuestiones vinculadas a los controles de monetarios, financieros, bancarios, son fundamentales. ¿Por qué acá tenemos lo que tenemos? Sí, quizá por las facilidades de ya no contar con una base internacional, de tener, sí, debilitadas a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, pero también por el hecho de que aquí, hay que decirlo, en el sistema financiero nacional se puede mover mucho dinero con pocos controles, con la facilidad de no tener ni siquiera que activar un tipo de cambio. El Tren de Aragua, se dice, está en varios países de Latinoamérica, obviamente está en los Estados Unidos, un feroz grupo delincuencial, pero hay carteles como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que se echó raíces hace mucho tiempo en el Ecuador. Y bien señala usted, ¿qué pasa con todas las acciones financieras que sirven para continuar en el negocio? ¿Qué es lo que sucede con las autoridades de nuestro país? Mira, aquí se lava dinero a vista y paciencia de las autoridades. Y aunque este es un tema delicado que muchas veces se evita tratar, hay que decirlo. En múltiples actividades, desde la acción inmobiliaria hasta el entretenimiento, pasando, como ya lo vimos gracias a una investigación periodística, a la ejecución de obra pública. Los débiles controles, la debilidad institucional, la impunidad reinante en el país generan el caldo de cultivo perfecto para que organizaciones de crimen organizado, como las que se está mencionando, operen a vista y paciencia de todos. Y acá no se trata de decir, pues en buena hora, que traigan recursos al país y que muevan la economía, porque estamos hablando que ese dinero es producto de actividades ilícitas y por lo tanto debería estar bloqueado de cualquier posibilidad en un país como Ecuador. Lavandería de dinero mal habido es lo que ocurre en el país y vemos que de 30.000 denuncias que se han hecho ante la UAFE, apenas 20 han terminado en alguna acción de carácter judicial. ¿No será acaso Eso que es tenemos que impunidad absoluta. depurar la UAFE, Fernando?
más allá de la impunidad que en el sector justicia ha venido reinando durante este tiempo, y de esa imposibilidad de los gobiernos de depurar la policía, las Fuerzas Armadas, el sector justicia por su tamaño. ¿Por qué no empezamos depurando la UAFE? ¿No son apenas un puñado de poco más de 200 funcionarios los que operan ahí? ¿No es esa institución la que debería estar haciendo controles de lo que sucede? Pero si incluso tenemos al frente de esta unidad a alguien que es ministro de Estado, difícilmente vamos a poder contar con esa independencia que se requiere para hasta vigilar posibles cuestiones vinculadas a un gabinete presidencial, ¿no? Yo creo que acá esa independencia de una autoridad de control es fundamental para que la institución funcione, los controles se activen y se termine esa impunidad que tú has mencionado. Entrevistaba días atrás al superintendente de compañías, Luis Cabezas, y él hablaba de lo que se hace después de la constitución de una empresa. Yo decía, si saltan las alarmas cuando alguien va a inscribir una compañía, a conformar una compañía con $200 para hacer negocios petroleros, bueno, antes de que se constituya ya puedo actuar. Y decía que no, que hay que hacerlo después. Esas son las deficiencias de nuestro sistema. Porque aquí nos encanta luchar, nos encanta estar contra, detestamos prevenir. Cuando muchas veces la prevención de estas acciones, así como la prevención de la corrupción, Fernando, es una cuestión del sentido común. ¿Qué ha sucedido con ese lavado de dinero en la contratación pública que ha sido denunciada en investigaciones periodísticas? Tuvimos que esperar a que hurguen un poco en los papeles y en el sistema de contratación para denunciar. Se pudo haber prevenido, se pudo haber visto que de dónde venían los capitales, que de dónde venían los accionistas, quiénes eran. Era que con una simple búsqueda de Google tú puedes dar con los nombres de quienes son accionistas y darte cuenta, por ejemplo, que una empresa tan inofensiva, que simplemente era proveedora de bidones de agua a una institución pública, tenía como titular y accionista mayoritaria la esposa del jefe de un grupo de delincuencia organizada. No estamos hablando de ciencia oculta, ni que necesitemos un PhD o estudios especializados para hacer las cosas como corresponde. Si se tiene voluntad, se puede prevenir y se debe combatir. Esa es una tarea pendiente en Ecuador. El hecho de que en gobiernos seccionales haya un tipo de contratación, no se entregue anticipo porque lo que les sobra es plata a los narcotraficantes para participar y lavar a través de contratos con el Estado. Incluso en el Ecuador, un alcalde de una ciudad importante como Manta fue asesinado por estas razones, se dice, porque estaba en relación con algún contrato de estos narcotraficantes. Es tan grave la situación que terminan con estos funcionarios, que a lo mejor habría tenido que ir frente a la justicia, pero fue asesinado. Es una situación tan grave que empieza con el financiamiento de la política. Y por ello es que hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo en este momento y empezará a suceder de cara a las elecciones seccionales de 2027. Porque ahí el inofensivo que te da 1, 2, 3 millones de dólares para que puedas hacer campaña y ganar una curul en la asamblea, o una alcaldía o una prefectura, no lo está haciendo de forma inocente o inintencionada, lo está haciendo con un claro interés de obtener un rédito. Lavado, comprobado, acciones de impunidad garantizadas. Quién sabe, incluso, con suerte, hasta un espacio en el Consejo Municipal, ¿no? Ya hemos tenido casos. Oportunamente, desde Ciudadanía y Desarrollo, el Observatorio al Financiamiento de la Política que manejábamos, decía, mira, no es normal que un candidato a alcalde que tiene como tope de gasto 200, 250 mil dólares solo para su acto de apertura de campaña, traiga un artista internacional cuyo honorario es de más de $500,000 y no explique de dónde sale el dinero, que después haga una campaña desbordada y no quiera rendir cuentas. Si tú te metes al sistema de transparencia en el financiamiento de la política, vas a darte cuenta que para esta campaña presidencial y legislativa hay quienes dicen que han recibido 10, 15 dólares durante una quincena y han gastado 20, han terminado a pérdida. Y aunque nuestra audiencia crea que los recursos que se están mencionando son ridículos en su monto, es lo que consta en lo declarado ante el Consejo Nacional Electoral.
cuando basta salir a la calle para darnos cuenta la cantidad de imágenes, gigantografías, camisetas que han sido repartidos. Así también se garantiza un tipo de impunidad. La ausencia de la ética en las personas y más aún en quienes aspiran y en otros casos llegan a dirigir los destinos de un país, de una ciudad, está absolutamente en duda su forma de actuación. Hay un caso mundial actualmente que se origina en Argentina. El presidente Javier Milei, muy respetado, considerado por sus conocimientos económicos y por su gestión también. Yo lo he hecho igualmente y he tratado de resaltar su actividad como presidente en ese sentido. Pero acaba de cometer un acto que a todas luces es un acto reñido con la ética, más allá de todos los juzgamientos que se hagan. Pero digo, es un ejemplo de cómo las personas pierden el control por el poder, se obnubilan y creen que están por encima de todo. El ejemplo sirve para todos los países. Efectivamente, Mauricio. Fernando, y mira que se pierde de vista que el poder viene del ciudadano, que el mandante es del ciudadano y que a través del voto lo que está haciendo no es entregar un cheque en blanco, hasta para, como se ha dicho en el caso que tú mencionas, emitir cualquier tipo de opinión o influencia debida o indebida. Se está entregando un acuerdo con términos específicos. Quien ocupa el Ejecutivo tiene pues en su Constitución un pliego de competencias y de atribuciones respecto de las cuales no puede hacer nada más. Delimitaciones clarísimas. Y por supuesto que nadie está desconociendo que quienes son nuestros representantes, presidentes, asambleístas, alcaldes, son ciudadanos, pero el momento que emiten un criterio, emiten un pronunciamiento, así lo hagan incluso por sus cuentas personales en redes sociales, tienen un impacto en la vida de los ciudadanos. Mandar algo tan inofensivo como un tweet, un mensaje en la red social X, puede traer consecuencias devastadoras, como lo que se dice en este momento, la pérdida de cientos de millones de dólares que le corresponden a ciudadanos que confían en la palabra de sus autoridades. Y el mal ejemplo y la decepción cuando se deposita la confianza en alguien, que eso es peor todavía. Completamente. Y la complicidad, y hay que decirlo desgraciadamente, de periodistas y medios de comunicación que muchas veces con convicción y otras por la coherencia de una chequera salen en defensa de esas autoridades, garantizando ese esquema de impunidad que tú acertadamente mencionabas al inicio. Grave golpe para el periodismo a nivel internacional con ese bochorno, esas imágenes viendo ahí interrumpir una entrevista para dialogar con el presidente y con qué sigo y qué más pregunto. Le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros. Mil gracias, hoy. Fernando, un gusto. Reflexiones profundas sobre temas tan cercanos, no son lejanos, que nos corresponde tratarlos. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente.